Nuestro objetivo hoy es realizar una sesión de trabajo en torno al turismo silver. Dada nuestra especialidad, pues creemos que es una de las actividades que dentro del marco de la economía plateada tiene más posibilidades de desarrollo. Entonces, la jornada de hoy lo que pretendemos es dos cosas fundamentalmente. Es, por una parte, digamos, inspirar con muchos casos, ver que en la Silver Economy y en el marco del turismo silver tiene muchas posibilidades y muchos nichos y posibles segmentos de actividad que pueden activarse incluso no solo en cualquier territorio, sino especialmente en el entorno rural donde nos encontramos. Y por otra parte, ayudar a reflexionar. Una parte del taller va a ser con emprendedores y emprendedoras, precisamente para que desde sus proyectos locales, rurales y ligados al turismo silver, pues seamos capaces de ir desgranando las posibilidades, obstáculos y, digamos, que recomendaciones en cierta manera para que esos proyectos se lleven a cabo. Es un proceso de pensamiento, de reflexión y que debe conllevar a la acción, ¿vale? Entonces, nosotros desde el punto de vista de donde venimos, que venimos desde otro entorno geográfico, vemos al Priorat con unas capacidades, unas posibilidades en el mundo rural y especialmente en el mundo del turismo como uno de los grandes activos que pueden desencadenar un crecimiento económico, un crecimiento de la atracción para que el turismo sea una de las fuentes de ingreso y de riqueza fundamentales para la zona. Bueno, las dinámicas van a ser un proceso de pensamiento, un proceso de reflexión compartida. Vamos a tratar de generar desde una idea de negocio, desde la fórmula más preliminar, es decir, identificando el reto y la necesidad a la que tratan de solucionar desde el punto de vista turístico los participantes en la sesión. Iremos desgranando qué posibilidades de oportunidad hay, qué elementos pueden ser trascendentales en esa reflexión, es decir, clientes, usuarios potenciales de esos productos o servicios turísticos, ver también en qué ecosistema se integra y, por tanto, qué flujo de relaciones puede haber para que ese negocio prospere y, a partir de ahí, ir fijando determinadas estrategias, la construcción de la propuesta, enriqueciéndola con muchas componentes, pero muy alineada con lo que es el público silver, que es muy segmentado y tienen que elegir dentro de la mesa quién es ese cliente al que quieren destinar su servicio. Entonces, lo que pretendemos, en definitiva, porque es una reflexión muy breve, es muy express, es que al menos se lleven el proceso de pensamiento y que luego lo maduren en casa. Lo que hemos tratado de trasladar, aparte de negocios y propuestas individuales dentro de una cadena de valor turística, ha sido ejemplos territoriales donde se han posicionado con el turismo silver como uno de los grandes engranajes de la riqueza de la zona. Entonces, basado en los activos. Y claro, aquí lo que hemos trasladado, con ejemplos de Nueva Zelanda o de Islandia, es cómo hay una puesta en común de todo el ecosistema, llamemos, que participa en ese territorio, desde lo público, desde lo privado y desde lo comunitario, para que eso sea posible. El alineamiento de todos esos esfuerzos con un objetivo común es el que ha dado como resultado que esos dos territorios que hemos mostrado hoy se hayan convertido en foco turístico y con una gran parte de ese destinatario que sea silver, generando muchos beneficios, riqueza, repoblación, mantenimiento de personas en sus territorios y ámbitos locales de origen y riqueza económica.